Acá tenemos otro caso de ecuación diferencial de segundo orden que vamos a resolver por el método de la variación de parámetros. Bien, sabemos que la solución general va a ser la suma, al igual que en el método anterior, de una homogénea más la particular. La homogénea la vamos a plantear exactamente igual que con el método anterior, o sea, planteando la ecuación característica, transformando orden en grado. Acá tenemos r al cuadrado más 1 igual a 0. Bueno, podemos ver que esta es una suma de cuadrados. Entonces acá esto, por más podemos aplicar la resolvente o directamente analizarlo y nos damos cuenta que si despejamos esto nos va a quedar la raíz cuadrada de menos 1, y la raíz cuadrada de menos 1 va a ser igual a más menos i, la unidad imaginaria. La raíz de 1 es más menos 1 y la raíz de menos 1 es la unidad imaginaria. Entonces acá podemos ver que la parte real es igual a 0, porque no tiene parte real, y la parte imaginaria es igual a 1. Con esto nosotros ya elaboramos la expresión de la homogénea, que era igual, si se recuerdan, era igual a e elevado a la alfa x. Como alfa es igual a 0, todo número elevado a la 0 es 1. Entonces vamos directamente con el segundo factor, que sería c sub 1 por el coseno de beta x, beta es igual a 1, y más c sub 2 por el seno de x. Bueno, esta es la solución de la homogénea. Ahora vamos a pasar a la solución de la particular. Solución de la particular, lo que el método consistía en reemplazar las constantes por funciones de x. O sea que acá nosotros vamos a poner u de x, coseno de x, más otra función, b de x, por el seno de x. Entonces acá está la sustitución, ¿no?, de la constante a esta función y de esta otra constante a esta función de x. Y coseno de x se replica, sería la expresión de i sub 1, y esta es la expresión de i sub 2. Si recordamos las fórmulas para el cálculo de... el primer paso era calcular, porque se nos presentaba un sistema de dos ecuaciones, era calcular u' de x, que la fórmula nos decía que esto era igual a menos el valor de i sub 2 por f de x, siendo en este caso f de x tangente de x sobre el determinante bronquiano, i sub 1, i sub 2. Y la expresión para la derivada de b era igual, positivo en este caso, i sub 1 por f de x sobre el mismo bronquiano, ¿no? Bueno, en los videos anteriores nosotros habíamos hecho directamente el cálculo planteando la regla de Cramer como lo vimos inicialmente, es decir, planteando la relación o el cociente entre dos determinantes. Bueno, acá lo vamos a hacer ya directamente. Lo que vamos a hacer es calcular el determinante, el bronquiano. Recuerden que el bronquiano, i sub 1, i sub 2, es igual al que tenía en la primera fila las dos expresiones de las funciones i sub 1 y i sub 2, y en la segunda fila sus respectivas derivadas. Entonces con esto nosotros vamos a calcular i sub 1, vemos que es coseno de x, i sub 2, seno de x. Entonces acá vamos a poner coseno de x, seno de x, y en la segunda fila vamos a poner sus derivadas. La derivada del coseno es menos el seno de x, y la derivada del seno es el coseno de x. Vamos a resolver este determinante por la regla de Sarrus,
y vamos a tener este producto, es coseno al cuadrado de x, menos el producto de la diagonal secundaria, el menos con este menos queda más, seno por seno, seno al cuadrado de x, y nos queda la identidad trigonométrica, bueno, se le suele decir la pitagórica, pero bueno, es la relación, la teorema fundamental de la trigonometría. Seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de un ángulo es igual a 1. En realidad esto es una relación pitagórica porque estos serían la suma de los cuadrados de los catetos de un triángulo rectángulo inscripto, no inscripto completamente, pero que está en la circunferencia trigonométrica que tiene radio 1. Entonces por eso la hipotenusa es igual a 1. Entonces el determinante browniano es igual a 1. Este valor, bueno, es muy importante porque nos va a servir para el cálculo de tanto la derivada de u como para la derivada de b. Por eso es fundamental el buen cálculo de este determinante. Bueno, con esto nosotros ahora vamos a plantear, vamos a decir que esta derivada es igual, ponemos signo negativo, ponemos i sub 2, i sub 2 sabemos que es igual a seno de x. Seno de x por la función f de x es tangente de x. Bueno, acá medio que lo desplacé, pero no tenía sentido, pero por las dudas, para que haya un poco de trazabilidad sobre el ejercicio, recordar que ahí es sobre 1, porque es igual al browniano. Ahora, lo que vamos a hacer es calcular u de x, o sea, vamos a despejar de acá el diferencial de u y luego le vamos a aplicar la integral, entonces nos estaría quedando, colocamos el signo negativo y acá colocamos seno de x tangente de x diferencial de x. Si desarrollamos un poco más esto, vamos a tener seno de x, la tangente sabemos que es seno sobre coseno, con lo cual acá nos queda seno al cuadrado sobre el coseno de x diferencial de x. Acá lo que vamos a usar también es la relación pitagórica y vamos a transformar el seno al cuadrado de x, lo vamos a expresar como 1 menos coseno al cuadrado de x. Vamos a seguir colocando acá u' de x, colocamos el signo negativo, que acá me lo olvidé. Entonces aquí nosotros vamos a tener 1 menos el coseno al cuadrado de x. Eso es como si lo despejásemos de acá, ¿no? Seno al cuadrado de x es 1, coseno al cuadrado de x pasa al otro miembro, sobre coseno de x, diferencial de x. Si ahora nosotros acá aplicamos la propiedad distributiva del cociente respecto de la suma algebraica, nos va a quedar, vamos a tener la integral de diferencial de x sobre coseno de x, ¿no? Porque nos va a quedar 1 sobre coseno de x, y acá tenemos menos por menos más, estamos aplicando la propiedad que de la integral de una suma algebraica, la suma algebraica de las integrales, nos queda coseno al cuadrado sobre coseno de x diferencial de x. Bueno, acá vamos a simplificar y acá vamos a recordar que la inversa del coseno es la secante, entonces podemos colocar acá secante de x, diferencial de x. Recordemos, lo habíamos visto en uno de los videos anteriores, la inversa del coseno es la secante, así como la inversa del seno es la cosecante. Y aquí vamos a colocar más, nos queda simplemente coseno de x diferencial de x. Bien, la integral de secante de x es una integral directa, o si no es una integral directa, está expresada en la tabla de integrales.
y acá lo podemos colocar como de que, bueno, acá, perdón, porque era u de x, esto no es u', sino que es u, y acá tenemos que u de x es igual menos la integral de la secante es el logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x. Lo pueden verificar en la tabla de integrales y lo pueden repasar según lo que vieron en análisis matemático 1, de dónde viene esa expresión. Oportunamente podemos hacer un punto sobre este tema y hacer, digamos, ver de dónde sale esa expresión. Creo que es algo que se resuelve por partes. Bien, y luego la segunda es la integral del coseno es igual al seno. Entonces acá vamos a colocar más el seno de x. Entonces de esta forma ya hemos determinado u de x. Bueno, acá en forma seguida vamos a colocar b' de x para ganar un poco de tiempo, digamos de espacio más que de tiempo, y colocamos i sub 1, que en este caso nosotros lo hemos, sería coseno de x, aunque podríamos haber invertido esto, no deberíamos llegar exactamente al mismo resultado. Por f de x, que es la tangente de x, bueno, sobre 1 lo vamos a poner nuevamente. Y acá lo que vamos a hacer es, vamos a realizar la integral. Entonces acá nos va a quedar la integral del coseno de x por la tangente de x. Tangente de x es seno de x sobre coseno de x por el diferencial de x, y acá simplificamos y nos queda directamente que b de x, o la función b, es igual a la integral del seno de x diferencial de x, que es igual a menos el coseno de x. Entonces ahí tenemos la otra expresión. Bueno, con esta información nosotros lo que podemos hacer ya es plantear o expresar la solución particular, ¿no? La solución particular i sub p es igual a la función u por el coseno. Podemos empezar colocando el coseno de x, y acá vamos a colocar un paréntesis porque tenemos que colocar toda esta expresión. Vamos a colocar menos el logaritmo secante de x más la tangente de x, cerramos la barra, más el seno de x cerramos el paréntesis. Entonces ahí nosotros ya hemos colocado el valor de u por i sub 1. Ahora tenemos que colocar b por, que b sería menos coseno de x, por el valor de i, donde tenemos segundito, lapsus. Acá tenemos que colocar por el valor de i sub 2, que es el seno de x. Bueno, esta expresión la podemos mejorar, la podemos reducir, podemos llegar a una mínima expresión. Y vamos a ver acá, lo que podemos hacer es aplicar la propiedad distributiva. Y nos va a quedar seno de x por el coseno de x. Si hacemos esta, ¿no? Ahora si hacemos con la primera nos va a quedar menos coseno de x por el
logaritmo de la secante de x más la tangente de x. Y luego el último término, que es menos seno de x por el coseno de x. Y acá vemos que tenemos tres términos, de los cuales el primero y el tercero se pueden cancelar, porque son semejantes y tienen signos opuestos. Por lo tanto, la expresión que nos queda para la solución particular es simplemente menos coseno de x por el logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x. Esta es la expresión de la solución particular. Finalmente vamos a expresar la solución general, lo vamos a hacer con otro color, y vamos a colocar la solución general es igual a los dos términos que componen la solución homogénea, que son c sub 1 por coseno de x más c sub 2 por el seno de x. Y a continuación vamos a colocar la solución de la particular, que es coseno de x por el logaritmo natural de la secante de x, complica esto, más la tangente de x. Bien, entonces ahí tenemos expresada, ahí tenemos resuelto ya todo el ejercicio. Estos dos primeros términos corresponden a la solución homogénea, y este último término quedó como el único término que compone la propuesta, la particular, partiendo de esta propuesta, ¿no? Bueno, un ejercicio un poquito distinto a los que habíamos hecho anteriormente, que es, digamos, el objetivo generalmente de plantearles ejercicios que les agregue o les presente alguna dificultad o alguna característica distinta a la de los ejercicios anteriores. Ahí ustedes pueden ver que un dato que es importante, una información que es importante, que es que el browniano es igual a 1. En la teoría se explicó que si el browniano es distinto de 0, las funciones i sub 1 e i sub 2 son linealmente independientes. Si el browniano en este caso es distinto de 0, son linealmente independientes. Si fuese el valor igual a 0, las funciones estarían mal elegidas porque serían funciones linealmente dependientes.